Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliana Mateus y al finalizar este video van a terminar siendo unos expertos y dominando los asientos compuestos que son el nivel 2 de asientos contables. Si quieren saber un poco más sobre el nivel 1, por aquí les voy a dejar la lista de reproducción donde pueden encontrar 2 talleres de asientos simples. Como siempre lo he dicho, lo más importante y lo que siempre debemos tener claro a la hora de contabilizar es la dinámica de las cuentas. Vamos a hacer un resumen para recordar. Entonces tenemos dos tipos de cuentas, las de naturaleza débito y las de naturaleza crédito. Estos números representan las clases de cada una de las cuentas. El activo, el gasto y el costo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Y por aquí el pasivo, el patrimonio y el gasto aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Teniendo claro esto, estamos listos para empezar. Bueno, la estructura de los asientos compuestos cambia un poquito. Aparece una nueva columna que es esta del parcial. En esta columna es donde empieza a tener protagonismo las subcuentas. Bien, iniciamos el 1 de mayo recibiendo 10 millones de pesos en efectivo que corresponden al aporte que hizo la socia Pamela Pérez. Como en todos los ejercicios debemos identificar lo que ingresa primero al debe. En este caso estamos recibiendo efectivo, es decir, vamos a aumentar nuestra caja. Por ende, la cuenta que vamos a usar es la 1105 caja. Por ahora no registramos nada. Continuamos con la subcuenta que es la 110505 caja general. Aquí en la columna del parcial ponemos el valor que recibimos, que son 10 millones, y como no tenemos más cuentas auxiliares o subcuentas para sumar, este sería el mismo valor que vamos a poner en el debe. Aquí no creamos cuentas auxiliares, como ven, solo manejamos la cuenta principal y la subcuenta. ¿Por qué? Estas cuentas auxiliares servirían en caja, por ejemplo, para las empresas que tienen varios locales. Entonces podríamos tener la caja general o la caja menor del local 1, esa sería una cuenta auxiliar, la caja general o la caja menor del local 2, otra cuenta auxiliar, y la caja general o caja menor del local 3. Ahí sí tendríamos que crear cuentas auxiliares, pero como estamos manejando una sola caja, solo usamos la subcuenta. Tal vez en el siguiente ejercicio intentamos mejor la dinámica de esta nueva columna del parcial. La contrapartida está dada por una cuenta 3115 llamada aportes sociales, ya que este aporte lo hizo una socia. La subcuenta que le corresponde sería la 311505 cuotas o partes de interés social. De aquí ya desplegamos una cuenta auxiliar para cada socio. En este caso, como solo tenemos una, va a ser 31150501 Pamela Pérez y registramos el valor en el parcial. Si no tenemos nada más que sumar, lo llevamos a la cuenta principal, aportes sociales, en la columna del debe, porque recordemos que la dinámica del patrimonio aumenta por el haber y disminuye por el debe. Y verificamos que cumplamos con la ley de la partida doble, sumas iguales. Segundo ejercicio. El 7 de mayo la empresa realiza la apertura de cuentas bancarias así. Primero, cuenta corriente número 1122 del banco X por 1 millón. Segundo, cuenta corriente 1005 del banco Y por 2 millones. Y tercero, cuenta de ahorros número 555 del banco Z por 500.000. Bueno, para este asiento quiero explicarles algo. Ya no podemos hacer lo que hacíamos en los asientos simples, que todos los llevamos a la cuenta principal, porque ahora tenemos tres grupos que pueden tener movimientos independientes. Esta puede aumentar, puede disminuir, aumentar y disminuir, y debemos saber exactamente cuál es el movimiento de cada una, saber cuánto aumentó esta, cuánto disminuyó esta, cuánto aumentó o disminuyó esta, aunque todas hagan parte de la cuenta principal, que es 1110. Bien, veamos cómo quedaría la contabilización. Entonces sabemos que vamos a registrar un dinero en bancos. El código para esta es la 1110, pero todavía no sabemos el total, así que continuamos con la subcuenta, que es la 111005, corresponde a bancos nacionales. Si estuviéramos creando cuentas en el exterior, la subcuenta sería la 111010. Iniciamos con el juego de las cuentas auxiliares y el parcial. Tenemos que la 11100501 va a ser el código que le asignamos a esta cuenta corriente número 1222 del banco X por un valor de 1 millón, y este lo registramos en el parcial. Siempre en el parcial vamos a registrar los valores de las cuentas auxiliares o subcuentas. Seguimos 11100502, cuenta corriente número 1005 del banco Y por 2 millones, también al parcial. Ahora sí, no tenemos más cuentas auxiliares que agregar, podemos sumar 1 millón más 2 millones, nos da 3 millones, y es el valor que cargamos a la cuenta principal. Ahora tenemos una cuenta de ahorros, la cual se identifica con el código 1120. La subcuenta es la 1120
112005, que se llama bancos, y la cuenta auxiliar va a ser 11200501, cuenta de ahorros número 555 del Banco Z por 500.000. Como no tenemos otro valor para sumar, ponemos este mismo en la cuenta principal 1120 al debe, porque está ingresando el dinero y las cuentas de activo se aumentan por el debe. Ahora, ¿el dinero de dónde salió? De la caja, ¿verdad? Porque era donde teníamos efectivo para poder consignar en un banco. Ponemos la cuenta 1105 caja, la subcuenta 110505 caja general, registramos al parcial la suma que vamos a sacar para consignar en el banco, que son 3.500.000, y la cuenta principal iría registrada al haber, porque como ya les dije, las cuentas del activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. En este caso estamos disminuyendo la caja y verificamos sumas iguales debe y haber. Eso quiere decir que está correcto. El tercer ejercicio nos dice: el 8 de mayo la empresa realiza una compra a Calzados Majo de mercancía para la venta. La forma de pago que se acuerda es 50% en efectivo y 50% a crédito. La mercancía es la siguiente: 48 tenis blancos talla 5 a 10.000 cada uno, 50 tenis negros talla 10 a 15.000 cada uno, 35 tenis negros talla 12 a 17.000 cada uno, y por último 25 tenis grises talla 10 a 20.000 cada uno. Entonces el registro sería el siguiente. A mí me encanta la función de las cuentas auxiliares y las subcuentas porque nos ayudan a tener un control específico por producto, o en el caso de las cuentas bancarias tener un registro controlado de cada uno de los movimientos de esas cuentas, en este caso en cada uno de los movimientos de un solo producto, saber cuántos hay, cuánto aumentó, cuándo se compró, cuándo se vendió. Entonces la contabilización sería esta. Como estamos comprando mercancía, vamos a aumentar el inventario, ¿verdad? El inventario pertenece a las cuentas del activo del grupo 14. La cuenta específica para manejar los inventarios o la mercancía que compramos para vender es la 1435, llamada mercancías no fabricadas por la empresa. Esta sería la cuenta principal. Todavía no la vamos a registrar. Continuamos. La subcuenta es la 1435. Yo voy a crear la 05. En esta cuenta especialmente nos dan de la 143501 hasta la 143599 para que creemos subcuentas como queramos, ya que podemos manejar infinidad de productos o infinidad de grupos de productos. En este caso nosotros vamos a manejar tenis en la 143505, pero si en otro momento vamos a comprar, por ejemplo, zapatillas, crearíamos otro grupito que se va a llamar 143510 zapatillas, ¿ok? Bien. Ahora las cuentas auxiliares. 14350501 va a ser el código específico con el cual se van a identificar los tenis blancos talla 5, ¿ok? Ahora tomamos el valor de la unidad por la cantidad, que es 48, y nos da 480.000. Continuamos. 14350502 va a ser el código de los tenis negros talla 10. Hacemos la misma función. 50, que es la cantidad, por 15.000, que es el valor unitario, nos da 750.000. Ahora 14350503 tenis negros talla 12, y el valor de multiplicar 17.000 por 35, que es la cantidad, nos da 595.000. Y por último tenemos 25 tenis grises a 20.000 cada uno. El código que le va a corresponder, o la cuenta auxiliar que le va a corresponder a estos tenis, va a ser la 14350504 por un valor de 500.000. Ahora sí, hacemos la suma de este y nos da 2.325.000. Ese fue el valor total que pagamos por nuestra mercancía. El paso siguiente es registrar la forma de pago. Entonces nos dicen que es el 50% en efectivo y el 50% a crédito. Tomamos el valor total de la mercancía, que es lo multiplicamos por el 50%, lo cual nos da 1.162.500. Y empezamos a registrar las cuentas en la columna del haber. Primero iniciemos con la 1105 caja, seguido de la 110505 caja general. Al parcial ponemos 1.162.500 y a la cuenta principal por el haber el mismo valor, ya que las cuentas de activo, recuerden, disminuyen por el haber. Ahora el 50% a crédito lo vamos a registrar en una cuenta del pasivo, es decir, que inicia con el número 2, ya que allí se registran todas las deudas que tengamos. En el caso específico de los proveedores tenemos una cuenta llamada 2205 proveedores nacionales, y Calzados Majo va a ser la cuenta auxiliar 2205. Registramos el 1.162.500 al parcial y llevamos el mismo valor a la cuenta principal en el haber, ya que los pasivos, es decir, las deudas, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Verificamos que estemos cumpliendo con las sumas iguales, 2.325.000 por aquí y 2.325.000 por el haber. El 10 de mayo realizamos una venta a Calzatodo LTDA de los siguientes productos:
10 tenis grises talla 10 a 50.000 pesos cada uno, 10 tenis negros talla 10 a 30.000 cada uno y 10 tenis blancos talla 5 a 22.000 cada uno. La forma de pago que se acuerda es 30% de transferencia a la cuenta corriente 1222 y el resto en efectivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las partidas que vamos a registrar por la columna del debe. Siempre iniciamos por la columna del debe. Entonces, analicemos rápidamente. Hacemos una venta, las ventas son sinónimos de ingreso para la empresa, ¿verdad? Pero los ingresos se aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Así que ya sabemos que esa sería la última cuenta a registrar. Ahora, la forma de pago nos dicen que es 30% por transferencia. Eso quiere decir que nos van a pagar en bancos. Y el resto en efectivo, es decir, caja. Entonces empezamos a registrar así. 1105 caja, la dejamos quietica. 110505 caja general. Todavía no sabemos cuál es el resto, que es el enunciado, ni el 30% porque no hemos sacado el total de la mercancía, ¿verdad? Así que solo vamos a registrar las cuentas y dejamos los espacios. Seguimos con la 1110 bancos. La subcuenta sería 111005 bancos nacionales. Aquí debemos tener mucho cuidado de escoger la subcuenta correcta. No se preocupen, ya vamos a ver dónde registramos esa cuenta. Entonces, como ven, cuando creamos la cuenta la registramos en la 11100501. Cuenta corriente número 1222. Para terminar, usamos la 4135, que es llamada comercio al por mayor y al por menor. Aquí registramos todas las ventas. Seguimos con la subcuenta 413524, que es la que más se adapta al producto que vendemos, que se llama venta de productos textiles de vestir, de cuero y calzado. Ahora empezamos con las cuentas auxiliares. 41352401, vamos a poner los tenis grises talla 10. Multiplicamos la cantidad, que son 10, por el valor unitario, que es 50.000 y nos da 500.000. Seguimos 41352402 tenis negros talla 10, igual multiplicamos la cantidad, que son 10, por el valor unitario, que es 30.000 y nos da 300.000. Y por último la 41352403, multiplicamos la cantidad por el valor unitario de los tenis blancos talla 5, que son 22.000 y nos da 220.000. Ahora sí, como no tenemos más cuentas auxiliares, totalizamos esta columna del parcial y nos da 1.020.000 pesos. A la cuenta principal 4135. Teniendo ya esta información, podemos pasar a registrar la forma de pago, ¿verdad? Entonces lo que hacemos primero es tomar este valor y multiplicarlo por el 30%, que nos da 306.000 pesos. Este sería el valor que vamos a registrar en la cuenta corriente 1222 y en la 1110, que es la cuenta principal. ¿Cómo sacamos el resto? Entre comillas, restamos al 1.020.000 pesos, que es el total de la mercancía, los 306.000 pesos, que son el 30%. Eso nos da 714.000. Una vez más revisamos que estemos cumpliendo con la ley de la partida doble, sumas iguales al debe y al haber. Si recuerdan, cuando realizamos la compra de los productos les dije que se imaginaran una bodega grande, que era algo así. La bodega es la 1435, donde registramos contablemente todos los productos que compramos, pero si analizamos este registro contable de venta, en ningún momento estamos tocando esta cuenta. Simplemente registramos el ingreso del dinero, el aumento de la cuenta de ingresos, que quiere decir que vendimos, pero en ningún momento sacamos la mercancía que compramos. Es decir, si yo después de esa venta y solo hacemos ese registro, voy a encontrar que en la bodega, en la 1435, tengo 50 tenis negros, 20 tenis grises y 48 tenis blancos. Pero eso es mentira, porque acabamos de vender 10 de cada uno de esos, pero en ningún momento lo registramos. Este es el asiento que se hace para sacar el costo y poder sacar el producto de la bodega. El registro quedaría de la siguiente forma: 6135 se llama igual que la 4135, comercio al por mayor y al por menor. Ponemos la misma subcuenta, 613524, venta de productos textiles de vestir, de cuero y calzado. Y las cuentas auxiliares que ya utilizamos anteriormente sería 61352401 tenis grises, 612402 tenis negros y 61352403 tenis blancos. Iniciamos con esta cuenta porque es de naturaleza débito y la estamos aumentando, pero por ahora no sabemos cuál es el valor. Ahora, 143505, mercancías no fabricadas por la empresa, y debemos tener cuidado y recordar en qué cuentas auxiliares registramos cada uno de los productos que vamos a vender, a sacar, para no cometer errores y alterar el inventario. Entonces los organizamos. El primero de ellos serían los tenis blancos, que quedó en la 14350501, seguido de los tenis negros, que quedó en la 14350502, y de último los tenis grises, que son la 14350504. ¿Cómo calculamos el costo? Aquí multiplicamos la cantidad que estamos vendiendo por el valor del producto
producto cuando lo compramos. Entonces los tenis blancos talla 5 nos costaron inicialmente 10.000 pesos y estamos vendiendo 10, el total de estos serían 100.000 pesos. Los tenis negros talla 10 nos costaron inicialmente 15.000 pesos cada uno, lo multiplicamos por 10 y nos da 150.000. Ahora los tenis grises talla 10 inicialmente nos costaron 20.000 pesos, lo multiplicamos por 10 y nos da 200.000. La suma de esto nos da 450.000. Este sería el costo real del producto que estamos vendiendo. Ahora sí, sacamos la mercancía de la 1435 y estamos ok con el inventario. Registramos estos mismos valores en la 6135 y verificamos que estamos cumpliendo con la ley de la partida doble, que son sumas iguales. Recibimos los servicios públicos de la empresa así: electricidad 300.000 incluyendo alumbrado público por 35.000 pesos, acueducto 150.000 y gas 50.000. Para este ejercicio vamos a hablar de un gasto con el cual les quiero explicar el concepto de causación. Esto se refiere únicamente a registrar los hechos económicos que sufra la empresa, es decir, las compras, las ventas, los gastos, todos los movimientos que tenga en el momento en el que sucede, porque esto ayuda a que las características que tiene la contabilidad se cumplan, que la información contable que entreguemos sea real, sea fidedigna, sea a tiempo, que ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa, nos piden que les mostremos el estado de gastos que tenemos a hoy, pero de una vez ya, y nosotros pues cada servicio o gasto que recibimos, como no lo vamos a pagar todavía, lo tenemos allá guardadito hasta que lo vayamos a pagar y le decimos a nuestro jefe: no, los gastos que tuvimos son tantos, cuando realmente tenemos allá archivado un gastos así de grandes que serían alarmantes para él, y si en ese momento él quiso tomar una decisión importante, ayudamos a que esta fuera errónea o basada en información equivocada. Por eso debemos registrar todo lo que pasa en la empresa justo en el momento en el que la recibimos. En este caso, recibimos servicios públicos, vamos a causarlos y después los pagaremos. Causarlos es simplemente registrar el gasto y ponerlos a una cuenta por pagar, no es nada del otro mundo. En Colombia, el servicio de electricidad o el recibo de la luz viene con un impuesto que es de alumbrado público, el cual no podemos registrar en la 5135 porque nuevamente estaríamos diciendo algo falso. O sea, no podríamos decir que la luz de ese mes valió 300.000 netos, porque realmente valió 265.000, ya que 35.000 corresponden a alumbrado público. Este se registra en la 5115. Por aquí les voy a mostrar un recibo de la luz donde podemos evidenciar el servicio de alumbrado público y de energía. Teniendo claro esto, así quedaría la contabilización. Iniciamos con la 5115, que son impuestos, 511595 otros y 51159501 va a ser impuesto de alumbrado público. Allí vamos a registrar los 35.000 en el parcial y después en la cuenta principal. Seguimos con el servicio de acueducto, 513525 por 150.000. Ahora sí, el servicio de electricidad, que es la 513530 por 265.000 aquí en el parcial. Por último, la 513555, que es el gas, por 50.000. Sumamos estos tres conceptos, 265.000, 150.000 y 50.000, lo cual nos da 465.000. Este sería el valor real de servicios de la cuenta 5135. Ahora, para hablar de causación, la vamos a llevar a una cuenta por pagar. La contrapartida sería la 2335, que es otros costos y gastos por pagar, y la 233550, que son servicios. Allí llevamos el total de la columna del debe o el total de los servicios, que es 500.000, y verificamos que estamos cumpliendo con la ley de la partida doble, que tienen que dar sumas iguales el debe y el haber. Para finalizar, el 28 de mayo cancelamos ahora sí los servicios que teníamos por pagar. Entonces pondríamos la 2335, otros costos y gastos por pagar, y 233550, servicios, por 500.000 pesos. Y la contrapartida sería la cuenta de caja, que hace referencia al efectivo con el cual vamos a pagar estos servicios, y la subcuenta sería la 110505, caja general. Bien, quiero que veamos rápidamente la cuenta T de costos y gastos por pagar. Para los que no saben y no han visto mis otros videos, la cuenta T es como un resumen detallado del movimiento de una sola cuenta. En este caso vamos a ver la 2335. Esta cuenta hace parte de un pasivo porque inicia con el número 2. Los pasivos aumentan por el haber, disminuyen por el debe. El 15 de mayo aumentamos los pasivos porque teníamos una cuenta por pagar de servicios de 500.000. El 28 de mayo la estamos pagando, es decir, la vamos a disminuir, la registramos por el debe, y si restamos esta columna del haber con esta del debe, nos va a quedar en cero, es decir, ya pagamos la deuda, estamos
con esta cuenta saldada. Y bien, así termina el video de hoy. De verdad espero que les haya servido, que hayan entendido. No olviden que si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios. Con mucho gusto estoy respondiendo cada vez que me hacen una pregunta. También pueden escribirme por medio de Instagram. Allí estamos compartiendo constantemente contenido muy interesante. Aparecemos como @contados.oficial. También quiero invitarlos a que aprovechen los recursos que estoy compartiendo por mi blog, que en la cajita de descripciones pueden encontrar el link. Allí van a encontrar desde formatos para hacer asientos, ejercicios, temas relevantes de la contabilidad, cosas personales y un post que está muy interesante sobre las personas que quieren ser auxiliares contables y no tienen recursos. Y bueno, si quieren aprender un poco más sobre contabilidad básica, si les gustó este video y si quieren recibir un poco más de mi contenido, los invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y nos veamos en un próximo video.